Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que miren el video. Bienvenidos a otra clase de la cátedra de RCP, promoción 2020 de esta Escuela de Guardavidas del Carmen de Patagones, donde el tema que nos convoca es ni más ni menos que a los temas que venimos tratando, que son los que tienen que ver con el ahogamiento. ¿Sí? Así que vamos a empezar. En principio, y esto lo comenzamos a ver la clase pasada, tenemos que comenzar por la clasificación de las hipotermias, ¿sí? Las tenemos que clasificar de acuerdo a su temperatura central. Cuando nos tomamos la temperatura, cuando queremos saber si tenemos fiebre, si nuestro hijo tiene fiebre, si nuestro familiar tiene fiebre, que usamos el termómetro, lo que evaluamos es la temperatura central, ¿sí? Y de acuerdo a la cantidad, de acuerdo al número que nos brinde la temperatura central, si está por debajo de los valores normales, que recuerden era 36-37 grados, vamos a estar hablando de hipotermia, ¿sí? Si la temperatura está entre 34 y 35,9, o sea, inmediatamente por debajo de la temperatura normal, vamos a estar hablando de una hipotermia leve. Si la temperatura está por debajo de los 34, o sea, entre 30 y 33,9, vamos a estar hablando de una hipotermia moderada. Y si la temperatura central está por debajo de los 30 grados, ya la situación es más compleja y vamos a estar hablando de una hipotermia severa, ¿sí? Entre paréntesis pueden apreciar que están los valores en grados Fahrenheit. Nosotros utilizamos grados centígrados, por eso nos quedamos con los números que están dentro de la clasificación, pero no dentro del paréntesis. Bien, signos y síntomas de la hipotermia. Ya en el inicio de nuestra cursada hablamos mucho sobre signos y síntomas, ¿sí? Lo ideal es que ustedes mismos puedan clasificar las diferentes variables que se dan dentro de cada una de las hipotermias, donde algunos son síntomas y algunos son signos, ¿sí? Ese perrito, el bigotito congelado, se le estaba complicando. Vamos a ver qué pasa dentro de la clasificación justamente con los signos y síntomas, que son los que a nosotros nos van a dar la pauta de qué hacer después con ese tipo de víctima. Bien, acá tengo el puntero láser, no me había dado cuenta todavía que lo tenía. Hipotermia leve, vamos a hablar de la hipotermia leve. Acá tenemos al muchacho temblando, ¿sí? Esta hipotermia la llegamos a ver la clase pasada y jugamos un poquito a ver cuáles eran los síntomas, cuáles eran los signos. Dijimos que la hipotermia leve va a conllevar una confusión mental, en principio, dificultad para hablar, trastornos de la coordinación, taquicardia, hipertensión arterial y taquipnea. Bien, habíamos dicho acá cuáles eran los signos y cuáles eran los síntomas. Los primeros tres van a ser síntomas, ¿sí? Estos primeros tres de arriba van a ser los síntomas. ¿Por qué? Porque no se pueden medir, no se pueden evaluar objetivamente. Yo no puedo decir, no, esta víctima tiene una confusión mental del 38%. No puedo decir, tiene una dificultad para hablar del 20%. No hay manera, ¿sí?, de evaluarlo objetivamente. Son síntomas porque son subjetivos. ¿Ok? En cambio, la taquicardia, la hipertensión arterial y la taquipnea son signos porque son evaluables. Yo tomo el pulso y voy a evaluar si esa víctima, si esa persona está con sus pulsaciones por encima de los valores normales. Si está exageradamente por encima de los valores normales, va a estar en situación de taquicardia. La hipertensión, ¿cómo la voy a evaluar? Con el tensiómetro, ¿sí? Vamos a colocar el tensiómetro en una víctima y vamos a evaluar cómo está ese estado de la presión arterial. Y la taquipnea, recuerden, es la elevación por encima de los valores normales de la respiración, ¿sí?, del signo vital respiración. Por lo tanto, estos últimos tres que tenemos acá son los signos y estos primeros tres que tenemos acá son los síntomas. Por lo tanto, esta hipotermia leve, seguramente a más de uno de ustedes le ha pasado esto, ¿sí?, de meterse al agua en nuestra zona en noviembre, meterse al agua en marzo. Le pasa mucho a la gente que nada en aguas frías, la gente que hace NAF, ¿sí?, la famosa natación de aguas frías. Cuando hemos realizado algunas veces la seguridad acuática en algún tipo de evento,
de natación de aguas frías, los nadadores y las nadadoras por lo general salen con algún cuadro de hipotermia leve. Si bien son personas que están adaptadas al medio, son personas que entrenan para ese tipo de competencia, la hipotermia leve no es algo de lo cual se pueda zafar tan fácilmente. Por lo general, al salir del agua les cuesta un poco caminar, ¿sí? Y salen con los signos vitales, con los signos, perdón, que tenemos ahí mencionados recién anteriormente. Para que entonces quede bien encuadrado, la hipotermia leve va a ser la más fácil de tratar, la más fácil de revertir. O sea, una persona con hipotermia leve, recordemos, entre los 34 y 35,9 grados de temperatura, vamos a estar contribuyendo a que su calor vuelva a los 36-37 de una manera mucho más sencilla a que si fuese una hipotermia moderada. ¿Sí? Acá el muchacho ya se le está complicando, ¿sí? No estamos hablando de una hipotermia por sumersión. La hipotermia también se puede dar, lógicamente, en alta montaña, en la nieve. En una hipotermia moderada vamos a observar que lo que va a suceder en cuanto a los signos vitales es justamente lo contrario, ¿sí? Lo contrario a lo que se daba en la hipotermia leve. O sea, se observa bradicardia, se observa bradipnea, hipotensión arterial en cuanto a signos y en cuanto a síntomas, una alteración marcada del nivel de conciencia. ¿Okay? El nivel de conciencia disminuye drásticamente, como se puede ver, la foto es bastante gráfica. La tomé de internet, no es que era una víctima con hipotermia moderada, sino que simplemente me pareció gráfico mostrarles que acá el nivel de conciencia en esta persona puede estar somnolienta, ¿sí? Puede estar empezando a alterarse justamente su estado de conciencia. Puede pasar a estar en estado inconsciente mediante este grado de hipotermia que recordemos estaba entre los 30 y 33,9 grados centígrados de temperatura central. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les dije que es al revés o lo contrario que la hipotermia moderada? Que la leve, perdón. Porque en la leve observábamos taquicardia, acá tenemos bradicardia, que es lo contrario, disminución, ¿sí? Disminución exagerada de la frecuencia cardíaca. La bradipnea, que es lo mismo, pero es la disminución de la respiración, ¿sí? Teníamos taquipnea en la leve y acá tenemos bradipnea. Y en la leve teníamos hipertensión arterial, cuando en la moderada tenemos hipotensión arterial. Acá va a tender a bajar, ¿sí? Ese organismo, ¿qué está pasando dentro de ese organismo de la persona que padece una hipotermia, la cual va avanzando en gravedad? Ese organismo, esos signos vitales, están empezando a apagarse, ¿sí? Vamos a tomarlo con esa palabra que es fácil de comprender, se está empezando a apagar, pero de a poco. No es que hay un corte repentino y brusco, sino que es de a poco, es paulatino. Para llegar, acá vemos que a este muchacho sí realmente se le complicó, para poder llegar a la hipotermia severa, ¿sí? La hipotermia severa va a ser la más drástica, va a ser la más compleja de restablecer. Y acá tenemos que entender algo que veníamos charlando en algunas clases, que por ahí yo les decía, esto ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Bueno, llegó el momento de verlo. ¿Qué pasa en la hipotermia? Comienza a disminuir el metabolismo basal y por ende el consumo de oxígeno. Se produce una bradicardia severa. Esa bradicardia que había empezado en la hipotermia moderada, acá se va a convertir en una bradicardia realmente compleja, ¿sí? Una bradicardia muy baja, el corazón va a estar latiendo de una manera muy despacito. ¿Por qué? Porque disminuyó el metabolismo basal, disminuyó el consumo de oxígeno en el cuerpo. ¿Qué pasó? El cuerpo es una máquina demasiado inteligente, ¿sí? Donde este tipo de situaciones, y un montón más, que ya hemos visto en nuestra materia y también en primeros auxilios, las resuelve generando mecanismos de defensa. ¿Qué es lo que va a hacer el organismo para protegernos de esta hipotermia? Va a concentrar la mayor cantidad de oxígeno que tenemos en ese momento en nuestro cuerpo, pensémonos como víctima, ¿sí? Va a concentrarla en los órganos vitales. La va a concentrar en los órganos vitales. ¿Por qué? Porque no le importa al cuerpo perder una mano, perder un brazo, perder un dedo, perder un pie, si va a poder seguir viviendo, si el corazón y los pulmones y el cerebro están con vida.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice el cuerpo? Bueno, guardemos lo importante donde tiene que estar. ¿Sí? Vamos a ir perdiendo oxígeno de manera muy paulatina, muy despacio, y vamos a guardarlo en los órganos que necesitamos que no se mueran para poder obviamente seguir viviendo. A ver, es muy gráfico pensar, ¿vieron cuando apagan el tele? Que queda la lucecita roja prendida de stand-by. ¿Sí? Vamos a pensar el cuerpo como ese tele. Esa persona se sumergió, esa persona está hundida en un lago, supónganse en un lago de agua congelada, como los lagos de nuestra Patagonia, ¿sí? Esa persona va a mantener sus posibilidades de sobrevida, va a estirar la muerte clínica, recuerden el concepto de muerte clínica, justamente y propiamente por el grado de hipotermia que está padeciendo. ¿Sí? La hipotermia severa va a estirar, va a elongar las chances de sobrevida porque la muerte clínica va a tener más tiempo. Habíamos hablado que la muerte clínica en una situación normal o temperatura ambiente puede estar entre 4 o 6 minutos aproximadamente, dependiendo de un montón de factores, pero acá podemos hablar de víctimas que han estado sumergidas más de media hora, escucharon bien, más de media hora, las han encontrado y las han restablecido, le han restablecido sus signos vitales. ¿Sí? Fíjense el trabajo que hace el agua fría o la nieve para con nuestro organismo y principalmente el trabajo que hace nuestro organismo para defenderse de esto. Pero bueno, es como si estuviésemos poniendo nuestro cuerpo dentro de una heladera, de un freezer, lo estamos conservando. Ese frío nos va a conservar a esa víctima de manera tal que tenemos más tiempo de poder encontrarla y de poder iniciar el soporte vital básico. Dice abajo, se pueden llegar a dar marcadas arritmias, ¿sí? Arritmias obviamente estamos hablando del corazón. Y frecuentemente se detecta fibrilación ventricular. Recordemos que era la fibrilación ventricular, tarea de ustedes ir recabando en su contenido aprendido en su cabecita de qué estamos hablando cuando hablamos de estos términos, ¿sí? Entonces el corazón también obviamente en este momento de hipotermia tan complejo se va a empezar a complicar. Y después tenemos la situación de DiCaprio que Kate no lo dejó subir al témpano de hielo y se terminó ahogando y se congeló, pero bueno, por hacerse el caballero, a mi criterio entraban los dos en el bloque de hielo, pero bueno, eso quedará para otra clase. Considerar que, y esto es importantísimo, toda víctima de ahogamiento debe ser tratada como víctima hipotérmica. Y esto va más que nada para las zonas en donde el agua sea fría, ¿sí? Cuando les toque trabajar en lugares de aguas frías o en lugares donde, o en balnearios donde el agua es temperatura más o menos normal, pónganle, pero después de las sudestadas, donde el agua queda fría, ¿sí? Después de varios días de viento sur, es importante que toda víctima de ahogamiento la tratemos como víctima hipotérmica, para prevenir. Bien, todo un poco de agua. Vamos a meternos ahora a la clínica y fisiología de la hipotermia en general, ¿sí? Después vamos a ir detallando qué es lo que hay que hacer, pero primero la vamos a terminar de comprender qué es lo que está pasando adentro de ese organismo para que nosotros podamos después saber qué es lo que hay que hacer. Siempre, recordemos, tenemos primero un diagnóstico y después una acción de acuerdo a ese diagnóstico. Entonces, clínica y fisiología de la hipotermia. En principio, en realidad no es en principio, ¿sí? Prácticamente todo esto se va a dar en un lapso de tiempo muy similar. Se va a dar la disminución importante de la circulación sanguínea y del requerimiento de oxígeno cerebral. Lo que decíamos recién, ¿sí? La circulación sanguínea se va a ralentizar, se va a volver mucho más lenta porque las pulsaciones van a ser mucho más lentas, ¿sí? La frecuencia cardíaca va a estar en una bradicardia muy baja. Si la bradicardia es muy baja, la circulación de la sangre va más en cámara lenta, ¿sí? Y el requerimiento de oxígeno cerebral va a disminuir justamente para resguardar el organismo, para resguardar el oxígeno en sí y que no se consuma tan pronto.
¿ok? Para que el oxígeno dure más tiempo. Al no poder incorporar oxígeno, esa víctima, recordemos, va a estar abajo del agua, no va a estar respirando, va a estar en paro respiratorio, ¿sí? El oxígeno lo va a tratar de conservar nuestro organismo, el organismo de la víctima. En segundo término, reducción del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿A qué llamamos gasto cardíaco? Al volumen de sangre expulsado por un ventrículo por minuto. Esto es una ecuación, es una resultante que se saca. ¿Sí? Al reducirse el gasto cardíaco, lógicamente va a reducirse el consumo de oxígeno. Esto va de la mano con el primer ítem. Va a haber una hipotensión arterial, todo viene de la mano, ¿no? Estamos desglosando en sí los signos vitales. Hablando de presión arterial, ¿sí? Se va a disminuir esa presión arterial, llamándola hipotensión. ¿Sí? Al disminuir la presión, obviamente también disminuye la tensión. Recordemos la diferencia entre presión y tensión arterial, tarea para ustedes también, ya lo vimos. Va a haber una depresión muy intensa de la función cerebral y cardiovascular, tiene que ver con el primer ítem también, ¿sí? A depresión obviamente hace referencia a disminución, ¿no? Una disminución de la función cerebral, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central va a deprimir sus acciones, va a disminuir al mínimo su capacidad de reacción, su capacidad de acción ante cualquier estímulo, y como dijimos, lo cardiovascular. ¿Qué va a pasar entonces? El pulso periférico, el pulso de las extremidades, va a estar muy disminuido, incluso va a estar desaparecido, ¿sí? No lo vamos a poder encontrar inicialmente en una víctima hipotérmica, ¿sí? De grado severo. El esfuerzo respiratorio va a ser inexplorable porque en realidad no va a estar respirando, ¿sí? En los primeros grados de la hipotermia, sí, como dijimos, en la hipotermia leve va a estar respirando, es una víctima de hipotermia donde es muy revertible su situación de manera fácil. En una hipotermia moderada habíamos dicho que el grado de conciencia ya era bastante complejo, y ahí es en donde se puede llegar a dar el paro respiratorio. En la hipotermia severa, bien, ya dijimos que la cuestión cardíaca, todo lo que tiene que ver con lo cardiovascular, se empezaba a complejizar. Y el aspecto, gente, el aspecto, aunque suene feo, suene drástico, es muy similar al de un cadáver. Por el color, por el enfriamiento, por el congelamiento, los colores azulados aparecen, los colores violáceos, y hacen parecer que fuese un cadáver, pero suele no serlo, porque justamente se está dando todo esto que vemos arriba, que para nosotros, guardavidas, rescatistas, socorristas, primeros auxiliadores, es muy positivo. Para nosotros y para la víctima, ¿no? Todo lo que vemos acá arriba es muy positivo. Si todo esto no sucediera, la muerte clínica sería mucho más rápida y esa víctima no tendría chances de sobrevida durante mayor tiempo, ¿sí? Entonces, esta clínica de fisiología que estamos viendo acá, para nosotros como guardavidas, en una situación así, es algo positivo. Bien, vamos ahora, los Simpsons nos van a llevar a los mecanismos de intercambio calórico. Vamos a ir entendiendo un poco más qué pasa y cómo se da esa disminución de temperatura en un organismo. Disminución o aumento, también le vamos a encontrar el pro, ¿no? No siempre hay contra, sino que también tenemos que buscar la manera de buscar la solución. Como les digo siempre, soluciones, no problemas. Ahora, si el problema está instaurado, tenemos que buscar la solución. Estos son los mecanismos de intercambio calórico, ¿sí? La conducción, la convección, la radiación, la evaporación y la respiración. La conducción, fíjense lo que dice, el calor se pierde por contacto directo con una superficie fría, ¿sí? El calor se pierde por contacto directo con una superficie fría. Acá los invito a pensar, ¿en dónde se les ocurre a ustedes que se puede generar una conducción? ¿Sí? Una pérdida de calor por conducción. ¿Ok? 2 segundos para que piensen. 1, 2. ¿Pensaron? Bien. ¿Vieron a Kate arriba del témpano de hielo? ¿Sí? Arriba del bloque de hielo. Ahí Kate está perdiendo frío por estar en contacto con el bloque de hielo. Está perdiendo calor, perdón. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con DiCaprio? DiCaprio está sumergido en el agua, entonces toda la parte del cuerpo de DiCaprio que está dentro del agua
que está en contacto directo con la superficie fría del agua está perdiendo calor también, ¿sí? Eso es la conducción. La superficie fría hace contacto con nuestro cuerpo y es ahí en donde perdemos calor. La convección por su parte, es la pérdida que se da por exposición a una columna de aire sobre la superficie corporal. ¿Sí? Acá no hay mucho para pensar. Una columna de aire, estamos hablando de viento. ¿Sí? El viento frío nos va a hacer perder aire, nos va a hacer perder temperatura por justamente el contacto directo con esa columna de aire que es fría. La radiación, vamos a imaginar qué puede pasar con la radiación. El intercambio y la disminución de temperatura se da por transmisión directa o a través del aire. No hay contacto con otra superficie de diferente temperatura. No hay contacto con otra superficie, ¿ok? A diferencia de la conducción, que decíamos era contacto directo. ¿Vieron? Y acá van a recordarlo todos. A ese momento incluso van a sentir la brisa cuando vayamos diciendo esto que les voy a decir, escuchando lo que les voy a decir. ¿Vieron cuando están en la playa? ¿Sí? Imagínense en esa playa que van ustedes, que les gusta estar cuando hace mucho calor. Están sentaditos en la arena calentita que pega el sol, ¿sí? Y ya esos 35, 37 grados les empezaron a dar bastante calor y les da muchas ganas, muchas ganas de ir al agua. Bien, empiezan a caminar hacia el agua, se paran, ¿sí? Con ese calor, se sacuden la arenita, tiqui tiqui, sale, se paran y empiezan a caminar hacia el agua. Van despacito hacia el agua, mirando, al costadito, al otro lado, casi me pegan con la pelota, sigo de largo, paso, voy llegando al agua, pero no hacía calor y cada vez van sintiendo un poquito más de brisita, de fresquito y esa sensación de querer meterse al agua que tenían arriba ya en cierta manera se complica porque les empieza a dar un poquito de frío. Bien, díganme que no les ha pasado alguna vez. Bueno, la radiación tiene que ver en ese momento con la temperatura del agua. Al estar más cercanos al agua, que está fría o está a una menor temperatura que la arena que teníamos arriba, ¿sí? Estamos padeciendo la radiación. ¿Sí? Arriba teníamos la radiación de la arena, la radiación del calor de la arena. Abajo vamos a tener la radiación del frío del agua. Ahí tenemos esa diferencia de temperatura. La radiación del sol obviamente nos va a generar un aumento de temperatura. Supongamos que estamos en alta montaña, ¿sí? Vamos caminando por el costado de un bloque de nieve, ¿sí? En un camino estrecho, vamos a sufrir la radiación de esa nieve. Entonces, ahí también vamos a tener intercambio y disminución o aumento de temperatura por transmisión directa, pero sin contacto. Después hablamos de la evaporación, que tiene que ver directamente en realidad con la transpiración. El calor se elimina mediante la energía requerida para el pasaje de líquido en la transpiración. ¿Vieron cuando en invierno o en temperaturas frías, cuando entrenamos de noche, que se ve bien el humito, el vapor que sale de la cabeza o del tronco? ¿Sí? Bueno, esa evaporación nos hace perder temperatura. Esa temperatura que ganamos en el entrenamiento se va a convertir en pérdida de temperatura justamente por esa evaporación. Y cuando respiramos, también nuestro organismo, nuestro sistema respiratorio, utiliza métodos calóricos para justamente calentar el aire que ingresa a nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Porque si no sería nocivo. Si supónganse en la convección, esa columna de aire frío ingresase a nuestro organismo en esa temperatura fría, no sería para nada beneficioso, como estamos, beneficioso para nuestros pulmones. Por eso nuestro organismo, inteligentemente, se encarga de calentarlo. Ahí perdemos calor, sí, mínimo, perdemos muy poquito, en realidad lo utilizamos, lo invertimos para generar esa energía que entibia el aire inhalado, en especial a bajas temperaturas. Ok, entonces estos van a ser los 5 mecanismos de intercambio calórico, pérdida o ganancia de temperatura de acuerdo a lo que esté sucediendo. Y estas van a ser las áreas de alto intercambio calórico. ¿Sí? En los lugares donde se debe aplicar calor, si esa víctima está en hipotermia, o los lugares también donde se debe aplicar frío,
si esa víctima, si esa persona tiene fiebre. Justamente está en esos lugares. ¿Por qué se imaginan que están marcados esos 5 lugares? Esos 5 lugares están marcados porque por ahí pasan más cerca de la superficie las arterias más gruesas, ¿sí? Estamos hablando de las arterias que van al lado del cuello, las carótidas, ¿sí? Las arterias braquiales, que van por los brazos, las humerales, que salen desde la axila y bajan hacia el brazo, y las arterias femorales, una para cada pierna, que pasan cerca de la zona de la ingle. Calentando la sangre o enfriando la sangre que pasa por esas arterias, vamos a conseguir el intercambio calórico. Bien, así que esto es un buen dato para tener en cuenta al momento de generar la solución al problema. Por otro lado, se dice que la hipotermia es la principal amenaza ante un naufragio en el mar, ¿sí? Porque por lo general las embarcaciones tienen sus chalecos salvavidas, las personas que por lo general están embarcadas saben nadar, salvo que sea, no sé, un crucero, así como el Titanic, volvamos al caso, ¿no? Donde tal vez mucha gente no sabía nadar. Por lo general los pescadores, por lo general la gente que trabaja en cuestiones marítimas, sabe defenderse en el medio acuático. Se ha elaborado una técnica que se denomina HELP, que es justamente la que ven ahí en el lado izquierdo de la pantalla. Dice: es la posición para perder menos calor. Sostenga las rodillas contra su pecho para proteger el tronco de la pérdida de calor. Envuelva sus manos alrededor de las piernas y estreche sus manos. ¿Ok? Esto obviamente más que nada va a hacer referencia a una persona que puede mantenerse tranquila dentro del agua. Una persona que, por más que tenga chaleco, no sabe nadar o le da intranquilidad que la olita le pegue en la cara, no va a poder mantenerse en esta posición. Va a querer estar lo más arriba del agua posible. Va a querer, si se puede, pararse arriba del agua. No es para cualquiera, ¿sí? Acá tenemos una variante de esa misma técnica. Y acá tenemos la variante que puede ser de 2, 3 o más personas, ¿sí? Intercambio calórico se puede dar justamente por contacto directo con las otras personas, ¿sí? No por eso lo vemos en muchas series, en muchas películas, que quedan encerrados dentro de la cámara de frío y se ponen todos juntitos. Bien, eso es lo que pasa. Tratamos de perder el calor a la menor, digamos, al menor tiempo posible. Que el calor nos dure más tiempo, ¿sí? Y esta posición va a generar que el calor justamente dure más tiempo y el frío tarde más en llegar y la hipotermia tarde más en aparecer, ¿sí? Va a aparecer, obviamente, si no nos saca nadie de ese agua, si no nos rescata nadie, la hipotermia llega, y tal vez muy prontamente, dependiendo siempre de la temperatura del agua también, ¿no? Pero estas posiciones que vemos acá en un naufragio, ¿sí?, pueden llegar a ser la salvación para esa persona que está sufriendo la situación. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones que van a predisponer a la hipotermia? ¿Sí? Las cuestiones que van a predisponer a la hipotermia. Vamos a tener condiciones físicas en principio. Condiciones físicas como el cansancio extremo, la diabetes, el hipotiroidismo, la deficiencia de hierro, ¿sí?, la anorexia y la insuficiencia renal. Esas 6 condiciones físicas van a predisponer a la hipotermia. Una persona que esté padeciendo anorexia y padeció y cayó en ese naufragio que vimos en la diapositiva anterior, va a tener más chances de padecer hipotermia más rápidamente que los demás, ¿sí? Asimismo, una persona que es anémica, deficiencia de hierro, una persona con diabetes, ¿sí?, todo lo que vimos recién va a ser una predisposición hacia la hipotermia. Las personas que consumen medicamentos como los esteroides y los antidepresivos también van a tener mayor predisposición a la hipotermia. Y las personas que consumen mucho alcohol, nicotina, opiáceos, narcóticos y cafeína, tenemos que ver acá hablando de lo que son las famosas drogas que le llaman recreativas o la cafeína en exceso, van a tener predisposición a la hipotermia. Sí, alcohol, muchachos. Vamos a derribar el mito del alcohol. Ahí tenemos esa foto, esa fotito, ¿sí? ¿Qué pasa con el alcohol?
El alcohol puede hacer que sientas el cuerpo caliente, pero hace que los vasos sanguíneos se expandan, bien, por lo que pierdes calor de la superficie de la piel más rápidamente. Esa sangre que está en la zona de la piel, que sabemos que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, al dilatarse los vasos sanguíneos que están en la piel, esa sangre se enfría y vuelve al torrente sanguíneo más fría que lo que debería. ¿Por qué se piensan sino que los mexicanos toman tanto tequila? ¿Para estar calientes? No, si están muertos de calor, el sol pega re fuerte en México, ¿sí? ¿Por qué usan esos sombreros como Speedy González? El calor, ¿sí?, lo combaten con el alcohol. ¿Por qué en Brasil se toma tanta cerveza? Por lo mismo, para bajar la temperatura. Tal vez algunos lo sepan, tal vez otros lo hacen por cultura, por costumbre y porque realmente da resultado. Lo que no les voy a decir que se pongan a tomar mucho alcohol cuando hace calor, ustedes van a trabajar en el calor. Pero acá lo que vamos a derribar es el mito, esa sensación de sentir calor cuando el famoso perro San Bernardo que va con el whisky es para la sensación del calor, ¿sí? La sensación esa de que se siente un poco cálido cuando se toma algún trago, me contaron, ¿sí? Me contaron esto, cuando se toma algún trago, a largo plazo o a mediano plazo, eso se convierte en algo contraproducente, obviamente siempre que sea en exceso, ¿no? Siempre que sea en exceso. Es contraproducente y va a favorecer a la hipotermia. Fin del cuento. Ahora sí, vamos a lo más importante, que es el protocolo del tratamiento para víctimas de hipotermia con signos vitales. O sea, persona que está consciente pero tiene hipotermia. Estaríamos hablando de ¿qué? Hipotermia leve o hipotermia moderada, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya ahora sí, nos convertimos en guardavidas. Estamos trabajando en nuestra playa, ¿sí? O somos guardavidas, pero estamos, no sé, pasamos por el costado del río y vemos una situación donde una persona se cayó al agua, se dio vuelta una embarcación, resolvemos, sacamos a la víctima del agua. Lo primero que hay que hacer es retirar la vestimenta húmeda. ¿Por qué? Porque la vestimenta húmeda, al estar contra el cuerpo de esa víctima, va a estar realizando la conducción que vimos recién. Esa persona va a continuar perdiendo frío porque a continuar perdiendo calor porque la ropa está fría, ¿sí? Se va a acoplar a la temperatura de la ropa y el cuerpo va a continuar perdiendo calor, cosa que ya estaba haciendo dentro del agua. Otra acción va a ser protegerla contra la pérdida de calor y las corrientes frías. Usar mantas aislantes, es decir, protegerlo del viento, es decir, ponerlo al reparo. Si ese día hay viento, ¿sí?, lo tenemos que colocar en un lugar, lo tenemos que ayudar a ir hacia un lugar o lo tenemos que llevar hacia un lugar donde ese viento no esté dando. Buscar el reparo. Y manta térmica es algo que no nos puede faltar en los botiquines, gente. No nos puede faltar en los botiquines. Una manta térmica vale hoy en día entre 400 y 600 pesos. Estuve chequeando en Mercado Libre. No es un material caro, ¿sí? Es un material que incluso ocupa mucho lugar. Como ven ahí, parece muy grande. No es inflable, sino que se convierte prácticamente en un pañuelito, en algo muy chiquitito, que obviamente después se abre. Y esa manta térmica, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo que hace un papel aluminio cuando metemos un pedazo de carne al horno. Bueno, va a mantener el calor adentro de la manta térmica. Entonces la persona que está adentro de la manta térmica va a hacer que su calor se mantenga y no se evapore y no se vaya de su cuerpo. Otra cuestión importante, a diferencia de la fotito, acá desestimamos la foto, es mantener la posición horizontal, ¿sí? ¿Para qué vamos a mantener la posición horizontal? Eso lo vamos a ver en un ratito. Evitar los movimientos bruscos también tiene que ver con, estas dos cuestiones tienen que ver con lo cardiovascular, tanto mantener la posición horizontal como los movimientos bruscos. La posición horizontal también tiene que ver con lo respiratorio, pero ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. Monitorear continuamente el ritmo cardíaco y la temperatura central, ¿sí? Cuestión que también tenemos que tener un termómetro en nuestro botiquín. Y examinar la capacidad de respuesta, respiración y pulso continuamente. Continuamente tenemos que saber que esa persona está con nosotros, que está consciente, que su pulso está bien, que su respiración es continua, ¿sí? Es importante tener en cuenta todas estas cuestiones en el protocolo de víctima con signos vitales, ¿sí? Víctima con la cual vamos a estar intentando hablar, vamos a permanecer en contacto, vamos a estar tranquilizando,
tenemos que, como dije, correrla de las corrientes frías, obviamente sacarla del agua, retirar la ropa húmeda y mantenerla en posición horizontal, evitando los movimientos bruscos y, si es posible y tenemos, colocarle una manta térmica. Si no hay manta térmica, colocarle una ropa seca, una frazada seca, un toallón seco, un buzo seco, una campera seca, cualquier cosa que pueda hacer que el calor no se pierda. Ahora sí, vamos a hablar del protocolo de víctimas hipotérmicas, pero que no tienen pulso. Sin pulso, o sea, sin signos vitales. ¿De qué estamos hablando acá? De soporte vital básico, de RCP. Pero vamos a hablar del protocolo común, del protocolo que no tiene relación con el COVID-19. Ya, como les dije, vamos a hablar en las próximas clases sobre el protocolo específico de la temporada que viene, el protocolo específico del COVID. Acá vamos a hablar del protocolo como si estuviésemos sin pandemia, ¿sí? Que fuese, ojalá, el protocolo que continúe después de esta situación tan fea que estamos pasando. ¿Qué vamos a hacer entonces? No olvidemos que estamos hablando de una persona que sacamos del agua, ¿sí? No olvidemos que estamos hablando de una víctima que sacamos del agua, por lo tanto, protocolo que ya hemos visto, lo primero que vamos a hacer es iniciar el protocolo con el paso A, ¿sí? Apertura de vías aéreas y comenzar con las respiraciones o insuflaciones o ventilaciones de rescate. Esas primeras 5, ¿sí? Vamos a pensar en tener una bolsa, válvula, mascarilla para poder utilizarla y no tener que hacer contacto con esa víctima, con nuestra boca. Bien, acá recordemos depende del grado. Si fuese un grado con espuma, tendríamos que tener en cuenta la espuma también, lateralizar para drenar esa espuma, ¿sí? Pero bueno, todo eso ya lo vimos con los grados del ahogamiento. Acá vamos a ver puntualmente qué pasa con la hipotermia y ese ahogamiento. Intentar descubrir a través de la exploración esfuerzos cardiopulmonares mínimos, o sea, ni más ni menos que esto se traduce a evaluación de signos vitales, donde nos tenemos que tomar 10 segundos, invertir 10 segundos para confirmar ausencia de pulso o bradicardia intensa. Si hay una bradicardia intensa, esto quiere decir que no la vamos a encontrar. Por lo tanto, vamos a tomar como que no tiene pulso, ¿sí? Ausencia de pulso. En esos 10 segundos comenzamos con la otra parte de ese soporte vital básico, que van a ser las compresiones. Prevenga la pérdida de calor, dice adicional, aísle la víctima, protéjala de corrientes de aire. Esto lo deberíamos haber hecho previamente, ¿sí? Ya cuando lo sacamos del agua lo tenemos que llevar a ese lugar donde no va a seguir perdiendo calor por el viento, por la ropa fría y demás. Determine la temperatura central. Y acá estamos hablando de trabajar en equipo, ¿sí? Otra persona, otro guardavidas, va a tener que determinar la temperatura central. Obviamente dice ahí si cuenta con los elementos necesarios, ni más ni menos que el termómetro. Estabilizar, cubrir con manta térmica o abrigo, ¿sí? Estabilizar, cubrir con manta térmica o abrigo. Mientras tanto, el otro guardavidas va a seguir haciendo la RCP que inició. La víctima tiene que quedar algo más o menos así. Movilizar en posición siempre horizontal para evitar hipotensión aún mayor. Y acá vamos a puntualizar esto, ¿sí? Vamos a puntualizar lo que les decía hace un ratito. ¿Por qué movilizarlo en posición horizontal? Para evitar la hipotensión mayor. ¿Qué era la hipotensión? La baja de la presión arterial, ¿sí? La baja de la presión arterial nosotros no la tenemos que aumentar, no la tenemos que intensificar poniéndolo en posición vertical. Porque ¿qué pasa si lo ponemos en posición vertical? ¿A dónde va a ir la mayor cantidad de sangre? A las extremidades inferiores, a la zona de las piernas, que tenemos gran cantidad de vasos sanguíneos y extensos. Las piernas son muy largas para nuestro cuerpo. Dentro de lo que es nuestro cuerpo, cada uno tiene en sus piernas una gran cantidad de sangre. No necesitamos que la sangre vaya hacia las piernas, sino que necesitamos que la sangre se mantenga ¿dónde? En los órganos vitales. Por eso lo vamos a mantener en posición horizontal. Y además, ¿qué vamos a estar favoreciendo si lo mantenemos en posición horizontal? Vamos a estar favoreciendo el drenaje de cualquier líquido que pueda tener en su vía aérea. Después, realizar las citadas maniobras con extremo cuidado. ¿Por qué? El sistema cardiovascular de esa víctima va a estar trabajando, si es que está trabajando, de una manera compleja. Va a estar prácticamente muy cercano, como dijimos hace un rato, en una arritmia
muy similar a una fibrilación ventricular. Si lo movemos bruscamente, vamos a facilitar que esa fibrilación ventricular, por lo tanto paro cardiorrespiratorio, se instale. Y no es lo que queremos. ¿Qué pasa si esa fibrilación ventricular se instala y persiste? Hay que evitar las descargas con el DEA hasta calentar la víctima por encima de los 30 grados. Acá, obviamente, ¿qué vamos a precisar? Tener un termómetro para saber a qué temperatura está la víctima, ¿no? Por debajo de los 30 grados centígrados de temperatura central, la desfibrilación no va a ser útil. Bien, esto lo tenemos que tener muy en cuenta y lo vamos a desarrollar un poco más cuando hablemos del DEA más adelante. Y importantísimo, no retrasar el transporte. Esto es inherente a cualquier tipo de víctima de ahogamiento, ¿sí? El llamado a la ambulancia es fundamental que se haga pronto y rápido. Este es el ejemplo de la extracción de víctima hipotérmica, ¿sí? Son chicos de la promoción 2012. Javi Burgos está siendo de víctima, Flor León Ruiz, Nacho Estávila y Huguito Díaz están trabajando con esa víctima. Fíjense que lo tienen en posición horizontal. Tal vez estaría bueno que Florencia no hubiese estado en el lugar más pesado del cuerpo, sino que Hugo hubiese cambiado con Florencia acá para poder tomarle Hugo con su mano la cabeza de forma tal que podamos mantener la vía aérea abierta y pueda drenar. Pero la posición lateral en la cual vamos a sacar a esa víctima hipotérmica va a ser ni más ni menos que esta. Lateralizada, en posición horizontal, pero también lateralizada hacia el costado para el drenaje. De nada sirve que la saquemos boca arriba porque se puede broncoaspirar con sus propios líquidos. Llámese vómito, llámese agua o llámese espuma. ¿Ok? Esto les tiene que quedar grabadito. Lo vamos a practicar cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Entonces, hipotermia por ahogamiento. Consideraciones especiales. Todas las víctimas de sumersión, aún las que recuperan la conciencia o requieran de la reanimación mínima, deben ser observadas y monitoreadas posteriormente. Porque, algo que dijimos en las clases de grados del ahogamiento, la lesión pulmonar puede manifestarse horas después de ese suceso, ¿sí? Va a requerir un monitoreo, va a requerir traslado y que la evalúen dentro de un centro médico. También, salvo que la víctima de hipotermia y ahogamiento presente rigor mortis, putrefacción o lividez cadavérica, que vendrían a ser todos signos de muerte real, nunca demore el inicio de la RCP básica y avanzada en el medio prehospitalario. O sea, el medio prehospitalario va a ser nuestra playa, ¿sí? Va a ser lo previo al traslado al hospital. Nunca demorar el inicio porque justamente dijimos claramente en esta clase que la muerte clínica se va a estirar gracias a esa hipotermia severa. ¿Sí? Espero que les haya quedado todo más que claro. Vamos a ver, obviamente, el espacio de dudas. Pobre, al muchacho se le complicó bastante la hipotermia. Vamos a manejar las dudas vía WhatsApp en esta clase. Y obviamente no es un tema que queda solamente en una sola clase, sino que lo vamos a retomar con otras cuestiones. Lo vamos a retomar también dentro de primeros auxilios. Y es algo que tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? El tema de la hipotermia es complejo. El tratamiento ante una hipotermia leve y moderada vimos que no es algo complejo, pero hay que tener ciertos requerimientos en la hipotermia severa porque las cuestiones pueden empeorar. Sí, hasta acá llegamos entonces. Muchas gracias por su atención. Les dejo un gran abrazo y seguimos en contacto en las clases.